Vamos a estar hablando de la contaminación de la tierra. Si quisiéramos definir el término contaminar, una de las formas que pudiéramos definirlo es transmisión de sustancias o bacterias capaces de multiplicarse para perjudicar el estado de la atmósfera, el agua, la tierra o la salud de los seres vivos. Esta mañana estamos ¿cómo se llama? Contaminados de zancudo por aquí. Oye, yo andé con el baño como 6, 7, 8 y después me salieron persiguiendo como 20. Dije, no, yo me voy. No. Contaminación, ¿verdad? De la atmósfera. Y estos bichitos se infectan y cómo hacen daño. El mar igualmente, el mar a veces puede ser de repente una tubería de petróleo se rompió y comienza a gotear y eso comienza a hacer un daño tremendo en los seres vivos. Comienzan a contaminarse pececitos, peces más grandes, las algas y el mar tiene algo. El mar lo echa todo hacia afuera. Todo lo que está muerto lo echa hacia afuera. El petróleo lo saca para la orilla. Los peces se van, los va sacando para la orilla. Las plantas que mueren las va sacando para la orilla. Es más, hay un muerto por ahí, por el agua, ese muerto va a llegar a alguna parte, lo más seguro, porque el mar vomita todo lo que no está vivo, todo lo que no está en la condición estable. El mar echa para afuera toda contaminación. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que también la tierra, ¿verdad?, es contaminada por causa del pecado. Y Él alerta a su pueblo de Israel y le da una serie de mandamientos y estatutos para que en todo lo que ellos hagan, a ellos les vaya bien. Dios desea para su pueblo lo mejor. Entonces, Dios, esos mandamientos, Él recomienda que el pueblo se aleje del pecado, ¿ok? Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y el pecado trae mal sobre sus hijos. Entonces, vamos a comenzar a ver Números 35, 34. Ya enseguida, ya comienza. No contaminéis, pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Sabemos que no solamente los de la sangre son hijos de Israel, sino todos aquellos como nosotros que hemos creído en esta palabra por la fe de Abraham. Todos somos hijos de Israel. Dios habita en medio de su pueblo, Dios está aquí con nosotros. Amén. Vamos a leer Levítico 18, del 26 al 30. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. No sea que la tierra, el mar vomita, ¿no? Todo lo que está contaminado echa para afuera, ¿no? No sea que la tierra os vomite por haberla. Se contamina la tierra, ¿sí o no? Pero aquí estamos hablando por abominaciones. ¿Qué son abominaciones del pecado? ¿Sí o no? Okay. Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Sí? Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, que cosas que contaminan a los hombres y la tierra se contamina. Entonces el petróleo va saliendo, los pececitos se van contaminando y se van muriendo. Entonces, Dios siempre ordenó desde un principio mandamientos y estatutos a su pueblo precisamente para que fuera bien, pero los hombres, ¿verdad?, fueron desobedientes a Dios. Por eso la tierra, a causa del pecado,
trajo sobre sí de parte del Señor un diluvio, una oportunidad en los tiempos de Noé. Y solamente quedaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Todos los demás hombres murieron porque a Dios le dolió en su corazón el pecado tan grande, la perversidad que había en esos tiempos en el hombre. Así mismo pasó cuando por ejemplo, Abraham, en el tiempo de Abraham, con Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, a pesar de que Abraham intercedió por ese pueblo delante de Dios para que Dios no lo destruyera, era tan grande la maldad, era tan grande el pecado, ¿verdad? Que por causa de la perversión del hombre, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y de Sodoma y Gomorra no quedó nada. Dice la palabra que llovió fuego y azufre del cielo. O sea, podemos entenderlo como un gran volcán que acabó con toda esa región. Una opción puede ser un gran volcán, suena a eso. También en Egipto Dios envió la plaga, ¿verdad? Y tanto Faraón como su ejército fueron a atravesar el Mar Rojo para seguir el pueblo de Israel. El Mar Rojo se cerró y las aguas se tragaron a todo ese pueblo. Es decir, la tierra ha sido vomitada siempre que ha habido abundancia de pecado, cuando se ha contaminado por causa del pecado. Contaminar la tierra trae consecuencias institucionales, religiosas, económicas, consecuencias sociales, familiares. ¿Por qué? Porque está el pecado en medio de ella. La primera parte de esta prédica es fuerte, pero vamos a ver al final que lo importante es que aprendamos más del Señor, más de su palabra, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y más en este tiempo que estamos viviendo momentos tan difíciles a nivel global. Amén. Cuando la tierra es contaminada, termina llena de injusticia. Tú ves cuando antes de que sea destruida cada una de esas naciones que andaban las abominaciones, la idolatría, una cantidad de cosas que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Termina llena de injusticia, anarquía, violencia, guerras, etc. Pues viene sobre ella la ira y el juicio de Dios. Esto en la palabra se repite varias veces, de principio a fin, ¿ok? Y la tierra vomita a sus moradores. Muere la gente, muere muchísima gente en el momento que llega el juicio de Dios. Trae consecuencias de cárceles, prisiones espirituales, hambre, sed, enfermedades, miseria, pobreza, calamidades, destrucción y muerte sobre sus habitantes. Esto es lo que trae el pecado sobre la tierra, sobre los hombres. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en la palabra qué pecados contaminan la tierra, y vamos a hablar de contaminación por idolatría. Primero, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y si nosotros vemos Jeremías 3:9, tiene que ver con esto. En una oportunidad Dios reprende a su pueblo Judá porque ellos cayeron en eso, y dice: y sucedió que por buscar ella, está hablando de la tierra de Judá, cosa liviana, su fornicación, está hablando de una fornicación espiritual, la tierra fue contaminada. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ellos cayeron en eso, en adorar imágenes, en adorar estatuas, en adorar ídolos, y el Señor estaba muy molesto en ese tiempo y está juzgando a su pueblo. Y fíjate que le está diciendo, porque esto es espiritual, fornicación espiritualmente, y adulteró con la piedra y el leño, o sea, adulteró espiritualmente, es decir, le montaron cacho a Dios. O sea, un ratico con Dios y un ratico con los ídolos. Ok,
Ahora fíjense lo siguiente, Levítico 18:21 dice lo siguiente: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sigue hablando de contaminación. Y entonces, ¿qué pasa? Está hablando, dando referencia a casos donde se mezcla el nombre de Dios con lo oculto que el pueblo está haciendo, el pueblo que practica las abominaciones, el pueblo que es rebelde a Dios, que no quiere nada con Dios, que todo lo hace a su manera y que está detrás de los ídolos. Entonces contaminan el nombre de Dios, lo mezclan ahí. Ahora, con esto coincide, ya va. No des hijo tuyo, porque en ese tiempo Moloc, los fenicios, los antiguos, ofrecían sacrificios de sangre, ¿verdad?, a sus ídolos, incluso sus propios hijos. ¿Ok? Y eso para el Señor era terrible, eso al Señor horrible, lo que sentía el Señor cuando eso pasaba. Ahora, fíjense que Dios le advierte a su pueblo Israel que no hagan eso, pero en el Salmo 105, versículos 35 al 39, fíjense, ¿cómo? 106. Se equivocó. 106, 35. Ajá. Ahora sí. Está reprendiendo el Salmo, se está reprendiendo al pueblo de Israel, a quien Dios le había dicho: no hagas esto, no sacrifiques tus hijos a los ídolos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Se mezclaron con las naciones. Habíamos oído de que anteriormente el Señor le había dicho: no se mezclen con las naciones ni vayan a practicar las abominaciones que ellos hacían, para que no venga sobre vosotros, ¿verdad?, juicio. Entonces, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Seguimos. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su... ¿Dónde terminaron ellos por desobedecer a Dios? En la ruina. Y sirvieron a el otro. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. El otro. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra contaminada con sangre. ¿Se contamina la tierra? Ahora, el pecado que no molesta al Señor, según la palabra, es la idolatría. Es una cosa tremenda. Tú lees la palabra de principio a fin y es tremenda la lucha que tiene el Señor con su pueblo por causa de la idolatría. La adoración, el culto de los ídolos, a las imágenes, el ocultismo, la brujería, la hechicería, ¿verdad? Todo lo que es lo oculto que tenga que ver con imágenes, con estatuas, con rendir culto a la piedra, al yeso, a cosas hechas con metales, amuletos de buena suerte, la adivinación, la magia, todas esas cosas el Señor las abomina, y en su palabra es muy fuerte cuando Él llama a que no se practiquen esas cosas. ¿Okay? Incluso condena totalmente la invocación de los muertos. O sea, uno no tiene que estar invocando muertos según lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos invocar al Señor, nosotros tenemos todo del Señor. Los muertos van a un lugar y llegan tranquilos, Cristo vendrá por nosotros, los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedaron. Amén. Dice la palabra que los muertos mueren y ese día perecen sus pensamientos. Ya ni piensan, ya ni saben, ya ni nada. Hasta que venga en el tiempo del Señor la resurrección y el juicio. Segundo, contaminación por inmoralidad. Levítico 18, 22, 25 lo podemos poner, pero Levítico 18 habla de diferentes tipos de inmoralidad sexual. Incluso prohíbe el Señor relaciones entre padres e hijos, ¿okay?, entre hermanos, entre cuñados, etc. Pero hay más.
O sea, se pone la cosa hasta más fuerte. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18:22. Echa para atrás. O sea, prohíbe absolutamente el homosexualismo. Quienes lo quieren justificar, y hay iglesias incluso a nivel mundial que lo justifican, pero no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y ya vamos a ver por qué. Ahora sí seguimos. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. O sea, ve hasta dónde llega la cosa, ¿no? Hasta donde el Señor está diciendo, mira, no hagan esto. Seguimos. Si está diciendo no hagan esto es porque se puede hacer. O porque hay quienes lo están haciendo. O las abominaciones de las naciones hacen esas cosas. En ninguna de estas cosas, pues, cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Qué lo hacen? ¿Qué lo hacían? Seguimos. Y la tierra fue, y yo visité su maldad sobre ella. ¿Y qué pasó? Y la tierra, ¿dónde terminaron los muertos hoy? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo terminaron ellos? Muertos, esperando la resurrección de Cristo. Para juicio. Para juicio. 3. Contaminación por amargura. Dentro de los pecados de inmoralidad está la lujuria, la morbosidad, el adulterio, la fornicación, ya no espiritual, o sea, fornicación, sexo fuera del matrimonio, sadismo, relaciones sexuales con animales, exhibicionismo y cosas similares a estas que contaminan la tierra. Contaminación por amargura. Vamos a ver Hebreos 12 del 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, o sea, ojo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque dice que cuando recibimos la gracia de Dios y aceptamos al Señor Jesús, ya no perdemos salvación, ya no perdemos nada, ya lo tenemos todo. Bueno, pecar, el mundo se va a acabar. Sí, esta es la lección. Mira bien que no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, es decir, recibiste a Cristo, que en el Espíritu Santo ha recibido la gracia, ¿ok? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ve lo que hace el pecado. Y entonces resulta que está el padre amargado y llega a su casa obstinado, amargado, y empieza a pelear con la esposa, empieza a pelear con los hijos, y oye, y de repente la esposa se la carga, y los hijos hasta algún punto se la cargan, pero no, que llega un momento en que el amargado eso va a reventar, y eso va a explotar en divisiones ahí dentro de la familia, en contiendas, en pleitos, y eso puede terminar incluso, oye, ya la esposa está amargada, ya los hijos están amargados, pero él se va para el trabajo, y entonces en el trabajo es la misma situación, entonces oye, varios en el trabajo terminan amargados, y eso se va contaminando, y eso se va regando, y los que terminan amargados por aquí, amargados por allá, van para su casa, van en el carro, van obstinados, y eso se va regando, se va regando, se va regando, se va regando, y pecado llama más pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Contaminación, o sea que el hombre también se contamina, como en el mar, hay una contaminación y luego se contaminan los animalitos, luego se contaminan las plantas. Luego se comen por ahí los camarones, algunos, los gallegos se comen los camarones, y los camarones estaban comiendo mal estaban contaminados, los mejillones, y luego como 10 días el cólera. Sí. Entonces, bueno, nosotros es importante que sepamos Romanos 6, 22, 23, porque si estamos hablando de los tiempos de la ley, vamos a estar claros, eso es la ley de la gracia. ¿Qué dice la gracia? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, cada día estamos más alejados del pecado, luchamos contra el pecado. El que dice que no peca miente
y hacer Dios mentiroso. Pero nosotros no pecamos voluntariamente, nosotros nos apartamos del pecado. Nosotros buscamos cada día ser más santos. Porque la palabra dice que santos son los apartados para Dios, los que venimos y nos congregamos y le alabamos y le adoramos. Eso es lo que dice la palabra de que somos santos. Algunos nos morimos y nos morimos siendo santos. Bienaventurados que andan en los caminos del Señor. Esos son los santos, nosotros somos los santos. Vuestro fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Esta vida es nada, pasajera. Esto es un soplo. ¿Ves? Por eso yo desde hace años, cuando conocí al Señor, yo estoy invirtiendo y predico bastante, y hago bastantes cosas para el Señor, porque estoy invirtiendo mis primeros 15.000 años de vida al lado del Señor Jesucristo. ¡Apláudele! Así es. Entonces, nosotros podemos ver cómo el pecado contamina y se pega. En la corrupción no es rapidito. Comienza por un lado, alguien corrupto empieza a meter el castillo, mira, vamos a hacer esto, y esto, y les resultó. Y después ahí se va acompañando con otro, después se va por aquí, por allá, la corrupción se va regando, se va regando. Pecado lleva a más pecado. El adulterio comienza todo. Este adultera con este. Jesús dijo que el adulteró se casa con va a ser que adultere la otra. Y si la que se separó se casa con otro, va a ser que el otro también adultere. Y cuando eso pasa, ya son 4. Jesús dijo lo que dice la palabra, lo que dijo uno no lo separa el hombre, ¿verdad? Y lo otro es que a no ser por causa de inmoralidad sexual. O sea, si tu esposo está como haciendo alguna de esas cosas que leímos antes de inmoralidad, bueno, ya sabemos que el esposo puede quedar libre. Eso en palabras de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí van 4. Entonces, esto tiene problemas, porque pecado, donde hay pecado hay problemas. No es que estás adulterando, hermano, cuando tú estás en pecado estás bajo maldición, ¿entiendes? Y las cosas no van a estar bien. Puede estar bien tu corazón porque estás haciendo tu necesidad personal, pero no es lo que te conviene. Mejor es hacer lo que no nos agrada, pero que agrada a Dios, pero que al final nos va a hacer más provechoso. Okay. Ahora, a todo pecador le llega su hora de encontrarse cara a cara con Dios. A todos. Todos tienen que rendir cuenta. Dios tiene un tiempo para todo. Y en el tiempo de la maldad de los hombres, a Dios nadie lo puede detener. Dios es santo y no puede habitar en una tierra llena de pecado y de maldad porque no lo soporta. Ahora, yo en esta parte quiero hacer una pregunta. Nosotros hemos leído sobre la contaminación de la tierra, la posibilidad de la contaminación de la tierra, la contaminación de los hombres, hasta la contaminación del nombre de Dios. La pregunta es, ¿está Venezuela contaminada? O sea, hay idolatría, religiones paganas, sectas satánicas, existe la brujería, la santería, los sacrificios de sangre, la adivinación, la invocación de muertos, la adoración de estatuas. ¿Será que hay inmoralidad, homosexualidad, adulterio, drogadicción, alcoholismo, robos, asesinatos, corrupción, pleitos y contiendas, divisiones, obstinación, ira, rencor, amargura? No vamos a juzgar, solo estamos preguntando. El pueblo venezolano que no conoce a Dios, el pueblo venezolano que no conoce a Dios, ¿será que está habitando en tinieblas, rindiendo culto y confiando en sus ídolos, confiando en el hombre, en sus proyectos, confiando en su propio corazón, revolcándose en el pecado? ¿Será
más bien, vamos a decirlo así, o será más bien que el venezolano que no conoce a Dios, que está guardando los mandamientos de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Está Venezuela contaminada. Ahora, ¿y el pueblo venezolano que sí conoce a Dios? Es decir, nosotros la iglesia. Nosotros, la iglesia del Señor, fíjate. ¿Será que el pueblo de Dios en Venezuela está en santidad? En esa santidad que Dios demanda. ¿Será que dentro de la iglesia de Dios no hay nada de lo que nosotros leímos que el Señor prohíbe? ¿Será que la iglesia está agradando a Dios y obedeciendo sus mandamientos? ¿Será que está atendiendo y cumpliendo fielmente el llamado que el Señor le ha hecho a la iglesia de Dios en toda Venezuela? Porque uno que está en el medio cristiano evangélico conoce, no solamente que nos conocemos nosotros aquí, cómo funcionamos nosotros aquí, lo que puede haber entre nosotros aquí, conocemos también de muchas cosas de nuestros hermanos que también están en Venezuela. Entonces la pregunta es por toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque somos un solo cuerpo, no somos diferentes, somos un solo cuerpo. Entonces, ¿o será que está en engaños, manipulando y explotando el rebaño del Señor, sacándole provecho para sus propios intereses? ¿Estará apoyando a los idólatras y formando parte de sus proyectos? Parte de la iglesia del Señor. ¿Estará apoyando corrientes de hombres, estará en chisme, murmuración, pleitos, adulterio? Eso existe dentro de la iglesia del Señor en Venezuela. Inmoralidad, robos, codicia, pereza, indiferencia, vanidad, celos, envidia, mentiras, rebeldía, menosprecio del prójimo. ¿Será que eso existe dentro de la iglesia del Señor? Entonces, ¿qué queremos? ¿Venezuela está contaminada? ¿Será que en la iglesia de Venezuela también existe algo de contaminación? Yo pregunto porque si no hay que fumigarse con bacterias. En medio de nosotros eso no puede estar, porque eso trae consecuencias que ninguno de nosotros queremos, ¿verdad? Y muchas veces todo aquello que nosotros nos rodea, más allá incluso de nosotros y de la iglesia, tiene que ver con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la solución para si fuera el caso de que Venezuela está contaminada, la solución Dios mismo nos la da. Y mire, yo llevo 15 años oyendo ese versículo, es de lo que más oigo, y mira, estallo en plaza, en iglesia, para donde quiera que voy, en televisión, siempre leyendo ese versículo. Vamos a tomar los pecados del pueblo y vamos a orar a Dios por nuestra nación. Vamos a poner Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado? El que conoce o no conoce a Dios. Y como dice ahí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, nos está incluyendo a nosotros. Y está hablando de nosotros. Y dice: y oraren y buscaren mi rostro. Y fíjate lo que dice aquí: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quiénes? ¿Los que no conocen a Dios? ¿O el pueblo de Dios? Entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. O sea, ¿cuántas veces podemos estar orando y a lo mejor digo, yo no sé, Dios no lo ve? Y yo oro y oro y oro. Mire, llevo 15 años orando esa oración, con esa oración, y yo te digo algo, no sé ustedes, pero lo que me rodea, cada vez yo veo de oye, cada vez Cristo está más cerca. O sea, la situación se va poniendo cada vez más difícil. Y seguimos orando, porque es lo que dice aquí, que Dios nos da la solución. Entonces yo oiré desde los cielos, porque yo sí no puedo oír.
y perdonaré sus pecados y sanaré sus pecados. La sanidad de la tierra está en nuestras manos, porque a Dios le dio la gana. La iglesia del Señor no es cualquier cosa, lo vamos a ver ahora. Es en nuestras manos. Ahora, si nosotros venimos delante de Dios, ¿verdad?, atendiendo su llamado de cualquier manera, mira, todo lo que se hace dentro de la congregación es por llamado de Dios, es de parte de Dios, es por voluntad del Espíritu Santo. Aquí se hacen actividades para los discípulos, se hacen cultos de oración, se hacen cultos los días viernes. Yo quiero que levanten la mano los que vinieron el viernes. Véanlo. ¿Será que son las únicas personas que Dios quiso que estuvieran aquí? Lo mismo pasa cada vez que se hace una reunión de discípulos, de líderes de ministerio. ¿Cómo hacer una reunión de líderes de ministerio si los líderes no vienen? Falta. Estamos haciendo la obra de Dios. Y a Dios no le gusta que uno haga su obra de cualquier manera. Es una responsabilidad muy grande. Él ha dado todo. Primeramente el sacrificio de Jesús, su propia vida, toda su sangre por nosotros. Para estar con nosotros, para que todo nos vaya bien. ¿Ok? Ahora, vamos a conocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y vamos a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces se habla de esto, pero vamos a recordarlo, porque nosotros se nos tiende a olvidar, como dijo la pastora hace ratito. Dios no se olvida de nada, pero nosotros sí nos olvidamos que a veces nos hacemos un loco. No me conviene o no quiero. ¿Por qué y para qué nos creó Dios? ¿Por qué nos puso en esta tierra? ¿Qué hacemos tú y yo aquí en la iglesia? ¿Por qué y para qué hacemos la escuela de discipulado? ¿Para qué Dios nos llama a servirle en un ministerio? Romanos 14, 7, 9. Hermana Ariana se lo conoce de arriba. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o muramos, ¿de qué somos? 19. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y vamos a leer 2 Corintios 5, los versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿El otro? Y por todos murió, para que los que viven, mira, léanlo ustedes. Bueno, eso es contigo. Yo no tengo que decirlo. Léelo. Díselo a tu hermano que está ahí a tu lado, díselo. Díselo. Yo ni lo voy a leer. Y el viernes estábamos aquí como 10. Si sacamos porcentaje, estamos por debajo del 5% de toda la iglesia. Estamos viviendo para el Señor. Vamos echando un número. Llegamos a la casa y nos vamos a agarrar la calculadora, ¿ok? ¿Cuánto estoy dando al Señor? Entonces, quiere decir que tenemos dueños, que somos del Señor, y es necesario que hagamos su voluntad y que le sirvamos solamente a Dios, en lo que tiene que ver con lo espiritual. No hay que servirle a ídolos. No hay que servir con dientes de hombre, hay que servirle a Dios, a Jesucristo. Para eso nos creó. Si somos llamados por el Señor, si somos del Señor, si somos un instrumento, ahora la pregunta, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Y cómo está nuestro testimonio? Nuestro. No importa allá ni nuestros hermanos, nosotros debemos reflexionar en eso. Es por reflexión. Primera de Pedro 2, aquí viene una parte espectacular de parte del Señor, es nuestra identidad en Cristo.
¿Quiénes somos nosotros? Mira, nosotros somos linaje escogido. O sea, Dios mismo nos escogió. Y somos un linaje que no es cualquier linaje, es el linaje más selecto de la tierra. Es un linaje que es de otro mundo. El Señor dice que nosotros estamos aquí de paso, pero nosotros no pertenecemos acá. Nosotros somos de Él, nosotros somos de allá. ¿Ok? Real sacerdocio, es decir, somos los siervos de Dios, somos sus instrumentos, somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Jesús nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, ¿ok? Instrumentos para bendecir la tierra y que la tierra no sea destruida. Nosotros somos los instrumentos de Dios. La iglesia, Dios está tratando con su iglesia. La semana pasada, oye, fue fuerte. Esto es como la resaca de la prédica de la semana pasada. Pero es que es necesario. Y es bueno. Es bueno, la exhortación es buena porque nos pone en el camino correcto, en el camino que es. ¿Ven? Ahora, dice, nación santa. Es decir, un pueblo diferente, un pueblo lavado del pecado por la sangre de Jesucristo, que hace morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuánto le costó a Dios adquirirnos a nosotros? ¿Cuánto le costó? Toda su sangre, hasta la última gota. Ese es el precio que pagó Dios por nosotros. Estamos hoy aquí. Ahora, si seguimos leyendo, ¿cuál es nuestra función? Mira, ¿por qué nos escogió Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién no lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo de cualquier manera? ¿Cómo podemos anunciar algo que nosotros no conocemos? ¿Cómo podemos anunciar nosotros la palabra del Señor si nosotros no conocemos su palabra? Por eso la escuela de discipulado, que nos ayuda a conocer más del Señor. Por eso las prédicas. Por eso hay diferentes maneras que Dios utiliza para que la información de su palabra pueda llegar a ti, un testimonio de alguien, un buen libro cristiano. Hay muchas formas. Para eso están las reuniones familiares, para que cada día podamos aprender más de Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer cuál es la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? Eso es imposible. Entonces, si no conocemos su palabra, estamos haciendo lo que alguien nos dice. O sea, si nosotros no le predicamos a alguien que está metido en hechicería, algún hechicero le está predicando. Si alguno que está metido en una secta satánica, en su ignorancia, está metido ahí, pero tú le predicaste, porque tú lo conocías y estaba cerca de ti. ¿Entiendes? O sea, hay que hacer las cosas con tiempo, ¿verdad? Para evitar que eso se multiplique, porque el pecado lleva más pecado. Entonces, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Fíjate, de Cristo no éramos pueblo. Fuimos pueblo cuando aceptamos al Señor, cuando recibimos su Espíritu Santo. Ahí fuimos pueblo de Dios, ahí fuimos llamados por Dios. ¿Entienden? O sea que no somos, todos nosotros los santificados. Sin excepción, todos nosotros somos los llamados, y los llamados, porque somos llamados, somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Todo el que es parte del pueblo de Dios tiene ministerio, tiene un llamado, tiene un propósito, algo que cumplir. Unos tienen más responsabilidad, otros tienen responsabilidades menores. Eso es dependiendo de la voluntad de Dios. Eso no depende de Dios. Entonces, ¿será que Venezuela está contaminada? ¿Será que la iglesia de Dios ha dejado de hacer muchas cosas desde hace mucho tiempo y otras cosas se han metido y se están expandiendo y aún se siguen expandiendo? Y la iglesia, a lo mejor, ¿será que estamos dormidos? ¿Será que tenemos que acercarnos más a Dios? Como leíamos, si oraren.
se apartaren de sus malos caminos, si se humillare mi pueblo, ¿será que tenemos que meternos más con Dios? ¿Será que tenemos que clamar más a Dios? Porque la solución de Venezuela está en Dios. Pero ¿cómo llega la solución? Por medio de su iglesia. Igualmente en las naciones de la tierra. Porque somos llamados a predicar la palabra en las naciones de la tierra. Amén. Vamos a pasar a administrar. Vamos a poner como conclusión 2 Corintios 6, 16 y 18 y el 7 y 1 que le sigue. Mira, el pueblo de Israel, los profetas, siempre fueron llamados a predicar. Donde les tocó predicar y hacer el trabajo, la obra de Dios, no fue en lugares fáciles, fue en lugares de crisis, fue en lugares de dificultades. Si nosotros viviéramos, si nosotros habitáramos en lugares donde no hay crisis, donde no hay dificultades, hermano, estaríamos en el cielo. Estaríamos en el cielo. Donde no hay que predicar, porque ya las primeras cosas pasaron. Segunda de Corintios 6 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Dónde está el templo de Dios? Nosotros mismos, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí o no? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es ahorita. Eso es ahora. Pero Él dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, está hablando de los ídolos, de todo lo que tiene que ver con idolatría, con brujería, con hechicería y con todo lo que participan de esas cosas, y con todo lo inmundo, con todo lo inmoral, con todo lo que es pecado. No participen en el pecado. De quienes andan en el pecado y no quieren saber nada de Dios. No hagan las obras que ellos hacen. Es lo que quiere decir. Y entonces yo recibiré, dice el Señor. Pasamos al otro. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hay nada más especial que ser cristiano, no hay nada más especial que ser pueblo de Dios. El Dios creador de todas las cosas, el Dios que nos creó a nosotros mismos, ha prometido estar con nosotros como Padre, junto a nosotros, ahorita y luego en una eternidad, sin nada de esta crisis ni nada de estas cosas que pasan en un corto tiempo de vida. Y pasamos al otro que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Dónde están los santos? Estos los muertos, estos los vivos. Santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a ponernos de pie. Bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar siempre ahí. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias
se alegre tu corazón esta mañana, porque no eres cualquier persona. Dios pensó en ti, Dios se fijó en ti, Dios te creó. Y aunque en un tiempo nosotros hemos estado en oscuridad, en tinieblas, hoy, gracias a su misericordia, podemos estar debajo de su luz. No estamos solos, Dios está con nosotros, Dios mora en nosotros. La invitación es que cada día le seamos más fieles. Él lo dio todo por nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Vamos a cargar nuestra cruz. Ya Cristo cargó su cruz por nosotros. Sin temor, sin miedo, porque Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió que todo lo que Él hizo, nosotros haríamos cosas mayores si tenemos fe, si confiamos en Él. Juan 15, 6 al 11 dice lo siguiente: palabras de Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estas palabras bonitas las mandó Jesús. Jesús mismo sigue diciendo: pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y fíjate lo que dice acá: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidamos a Dios conforme a su voluntad no será dado. Imposible si tú no estás bajo la gracia del Señor. Todo lo que necesites, no importa las circunstancias que te rodean, no importa la situación que puedas estar pasando ahora, el que tiene a Dios lo tiene todo. Dios tiene la solución a todo. Tiene muchos problemas, pues Dios tiene mayores números de soluciones para tu problema. Dios siempre será nuestra salida. Dios tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros. No pasemos por este tiempo, por esta vida, ignorando los propósitos de Dios para nuestra vida. Si le amas, si confías en Él, si le deseas ardientemente, si tienes sed de Dios, si tu mirada está puesta en las cosas que no se ven, que son las cosas que son eternas, y no las cosas que se ven, que son pasajeras. Órale con esta canción, órale. Con todo tu corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos. Usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Ora conmigo, iglesia. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido someterme por completo a ti.
llamado y rendir a ti mi vida, a adorarte exclusivamente a ti. Dile al Señor: renuncio a servir a otros ídolos fuera de ti, a servir a los falsos dioses, a apoyar proyectos de quienes sirven y hacen pactos con Satanás y sus demonios, a postrarme ante imágenes y estatuas de yeso y rendirles culto. Renuncio a toda inmoralidad y perversión, a toda pornografía, toda desviación sexual, a la fornicación, al adulterio. Dile al Señor con todo tu corazón: renuncio a toda murmuración, chismes, pleitos, violencia, rencor, amargura, soberbia, orgullo, rebeldía. Renuncio, dile al Señor, renuncio a vivir una vida de pecado donde no te agrade. Quiero vivir para adorarte, para exaltarte, para agradarte. No quiero vivir alejado de ti. Quiero vivir haciendo tu voluntad y no la mía. Me humillo delante de ti y me comprometo a atender tu llamado y a serte fiel. Ten misericordia de mi vida. Recuerda que soy polvo de la tierra. Lléname más y más con tu Espíritu Santo. Cámbiame, Jesús. Renuévame y sáname. Jesús, sana Venezuela. Buscamos tu rostro. Oramos Santísimo. Sana Venezuela, Señor. Sana esta nación. Sorpréndanos con tu poder. Usa mi vida. Usa mi vida. Trae bendición, Señor, sobre esta tierra. Trae provisión, gozo, paz, unidad. Espíritu Santo, trae amor entre nosotros los venezolanos, Señor. Que cae con toda división. Que tu nombre sea alabado, Señor. Que solamente tu nombre sea exaltado. Limpia y purifica. Quita toda contaminación, Señor. Respalda a tu pueblo, respalda a tu iglesia, Señor, con todo tu poder, con todos los dones espirituales, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Sorpréndenos, Señor, en breve, Dios, porque sabemos que tú tienes propósito para esta nación. Sabemos que tus pensamientos para esta nación son buenos, Señor. Pedimos que te glorifiques, Señor, y te damos gracias por las grandes maravillas que nosotros veremos, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas, Señor, para los que te amamos.